neuroortopedia es una especialidad derivada de la ortopedia infantil que se encarga de revisar las alteraciones en el aparato locomotor de los problemas neurológicos. En ocasiones, yo soy un médico que recibe muchas referencias de pediatras o muchas referencias de neurólogos, pero en múltiples oportunidades me toca ser el médico que hace el diagnóstico. Es un niño que camina raro, un niño que no se sabe qué es lo que le sucede cuando camina, y mi principal trabajo es identificar y evaluar esas pequeñas alteraciones que ocurren en los pacientes. Es muy común, por ejemplo, que un niño acuda caminando con un pie en punta. Ese paciente, por descarte, la causa más frecuente de pie en punta hoy en día es el autismo, pero también puede ser producto de una neuropatía, de una neuropatía o de parálisis cerebral. ¿Qué sucede? Muchas veces no son adecuadamente diagnosticados, no son adecuadamente identificados. Yo soy traumatólogo, igual que todos los traumatólogos que ustedes pueden conocer. Soy ortopedista infantil, ya somos un grupo más pequeño, aproximadamente 50 en Venezuela. Y la neuroortopedia es una subespecialidad cuyo énfasis principal es evaluar en aquellos pacientes que se puede hacer la marcha, esas alteraciones en cadera, en rodilla, en pie, que pueden producir cambios en la marcha de un paciente normal. Esa especialidad en América del Sur, de hecho, deben haber aproximadamente 25 médicos que tengan mi misma especialidad. Y es una especialidad muy relacionada con el desarrollo de la forma de funcionalismo del paciente. Para nosotros es muy importante que un paciente que está severamente afectado obtenga el máximo potencial que su patología le permita, haciendo las correcciones ortopédicas que son necesarias. En mi especialidad estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Tenemos que trabajar muy en conjunto con neurólogos pediatras, con fisioterapeutas, con especialistas en ortesis, kinesiólogos y múltiples especialidades para poder liderar el mejor tratamiento para el paciente. Uno de los aspectos más importantes, por lo cual yo me siento muy cómodo en el centro médico, es contar con todos esos servicios y además con un servicio de anestesia especializado que puede manejar tanto el tratamiento del dolor postoperatorio, preoperatorio e incluso unas cosas que son muy particulares en este tipo de pacientes. Son pacientes que usualmente fueron atendidos o fueron niños prematuros, estuvieron afectados desde muy pequeños, estuvieron en terapia intensiva, fueron muy invadidos. Son niños que tienen un alto porcentaje de alergia al látex o una patología más compleja, como son el manejo de los medicamentos anestésicos que pueden producir hipertermia maligna. Por lo tanto, estar en un sitio donde el mundo trabaje en equipo y todo el mundo sepa lo que tenga que hacer, realmente para mí es un gran honor. En cuanto a mi trabajo de todo el día, lo normal es que el paciente que camina acuda caminando a mi consultorio, lo vamos a desvestir y lo primero que vamos a hacer es verlo caminando para ver cómo es su desenvolvimiento funcional, ver el largo del paso, ver la posición en que se orienta el pie de frente y de perfil, ver si tiene un pie plano, ver si camina en punta, ver si tiene un Aquiles corto, ver si la rodilla la extiende completamente cuando camina, si la cadera se mueve adecuadamente e incluso ver cómo está la alineación de su columna y su tronco. Como les decía, muchas veces el diagnóstico es muy evidente. Es un paciente viene referido que tuvo problemas obstétricos durante el último trimestre del embarazo, un parto que fue prolongado o muy difícil, un niño que usualmente nace prematuro o que va a terapia por una serie de razones, pues por supuesto el flujo sanguíneo hacia el cerebro, la cantidad o el tenor de oxígeno no es suficiente para mantener el grupo de neuronas motoras, que son las que se encargan de manejar la musculatura, y la coordinación del movimiento se ve afectada. Y probablemente para ese tipo de pacientes es muy importante comenzar evaluando su marcha. Luego, en segunda instancia, vamos a la camilla donde vamos a hacer una serie de pruebas especiales antes de incluso decidir radiología muy particular para cada tipo de caso. También tenemos otro tipo de pacientes que son esos pacientes que lamentablemente no pueden caminar, pacientes que debido a su patología se van deteriorando con el tiempo, y nuestro objetivo es tratar de hacer, digamos, un poquito de prevención, un poquito de profilaxis, de que ese paciente no se deteriore aún más. Mi especialidad era de ese niño loco que dejaban en la parte de atrás de los zaguanes en las casas viejas, y hoy son niños que van a la universidad. Son niños que cerebralmente en su coeficiente intelectual están perfectos y que tienen una alteración motora. Y el trabajo mío es luchar contra esa alteración motora para que ellos mantengan o obtengan su máximo potencial. Y el entender que esa alteración motora posiblemente es la causa que no le permite desarrollar todo su potencial.
son pacientes que no tienen alteraciones del coeficiente intelectual, son pacientes que realmente tienen un problema de motricidad, un problema de locomoción, un problema en esencia de funcionalismo. Son pacientes que antes terminaban en silla de ruedas y hoy que pueden caminar usando algún tipo de aditamento, usando férulas, usando andaderas o usando bastones canadienses. Son esos pacientes que probablemente es el más brillante de la clase, pero no tiene la capacidad motora para escribir a máquina. Ese tipo de pacientes podemos ayudarlos y ese paciente, el objetivo final es mantenerlo en su máximo potencial, no que la enfermedad sea lo que signe el resto de su vida, sino que sean sus capacidades intelectuales las que lo hagan. Desde otro punto de vista, yo me siento muy feliz de trabajar en el Centro Médico de Caracas. En primer lugar, somos una gran familia. Si yo necesito un cirujano, levanto el teléfono y cualquiera de mis colegas me va a resolver o me va a ayudar a resolver el problema. Tengo un equipo multidisciplinario formado donde hay pediatras, neurólogos, neuropediatras, donde tenemos un equipo de rehabilitación que sabe lo que tiene que hacer, unos servicios de laboratorio que tienen todo lo necesario para atender a este tipo de pacientes, una terapia del dolor para el control postoperatorio y probablemente lo más importante, con ese concepto de gran familia, con ese concepto de una institución que tiene casi 80 años de funcionalismo, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, lo hace con cariño, lo hace con pasión, esas enfermeras dedicadas, ese personal de laboratorio que siempre atiende al paciente con una sonrisa, me hace muy feliz y muy cómodo de trabajar acá.